Hola, en los siguientes minutos quiero hablarles sobre mitos y verdades de la abdominoplastía, cirugía también conocida como dermolipectomía abdominal o tummy tuck. Espero lo disfruten. Primero, la grasa que me retiran de la parte del abdomen, de mi rollito, quiero que me la coloquen en el pompis, en los glúteos. Mito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros trabajamos la parte del abdomen y retiramos en bloque la grasa, sale piel con grasa. Entonces, esto de aquí no se puede utilizar para injertar en la zona glútea. Cuando uno quiere injertar grasa en la zona glútea para aumentar el volumen, lo que se hace es una liposucción. Se retira mediante la liposucción un volumen aceptable de grasa, esta se prepara y se puede injertar en la zona glútea. Otro motivo por el cual no se puede es la posición. Cuando uno hace la abdominoplastía, la paciente debe mantener por lo menos 2 a 3 semanas una posición semisentada con las rodillas semiflexionadas. Entonces, la zona de apoyo es la zona glútea. Si uno injerta esta zona, pues definitivamente va a sufrir la zona tratada. 2. Tengo sobrepeso, me voy a realizar una abdominoplastía. Mito. La abdominoplastía no es para perder peso. Al contrario, se realiza en personas que han bajado de peso considerablemente y les está colgando la piel. Es para retirar el exceso de piel de la parte baja del abdomen y moldear la figura. Una persona con sobrepeso, por el contrario, uno, que no debe operarse porque no es el fin de esa cirugía, y 2, aumenta los riesgos y complicaciones en sala de operaciones. Hay que bajar de peso antes de esta cirugía. Tercero, los músculos abdominales también son tratados en esta cirugía. ¿Verdad? Se tratan los músculos abdominales. La idea es juntarlos para moldear la cintura y proporcionar más firmeza y tensión a la pared abdominal. Por ejemplo, en las personas que han tenido gestaciones voluminosas, los músculos se han separado, se han desgarrado. Esta entidad se llama diastasis de los músculos rectos del abdomen. Con esta cirugía se le soluciona el problema y se le devuelve la figura que probablemente antes tenía. Cuarto, la abdominoplastía elimina las estrías. Mito. La abdominoplastía solamente elimina las estrías que se encuentran en la parte baja del abdomen porque se retira esa porción de piel, pero no elimina todas las estrías o cualquier tipo de estrías que se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Solamente las que están por debajo del ombligo. Ahora, si es que hay un poquito de estrías por encima del ombligo, como se estira la piel, estas se logran disimular bastante. Indudablemente se ve mejor. Quinto, después de mi parto, voy a realizarme una abdominoplastía. Mito, no se puede. Lo que sucede después del parto es que el aumento del volumen es porque el útero está aumentado de tamaño. Entonces, esto obedece a factores hormonales que con el transcurso de los meses van a ir normalizándose. No es por la pared del abdomen en sí que ha quedado aumentada de tamaño. Por otro lado, durante los siguientes meses del parto, la mamá tiene que dar de lactar a su niño y va a ser incómodo que tenga una cirugía después de esto. Además, durante los siguientes meses va a ir recuperando poco a poco su peso inicial. Yo recomendaría esperar unos 10 a 12 meses para pensar en realizarse una abdominoplastía. Sexto, la abdominoplastía elimina la flacidez y la grasa sobrante de la parte del abdomen bajo. Cierto, de eso se trata la cirugía. La idea es eliminar ese famoso rollito, ¿no? Con esta cirugía se consigue desaparecerlo por completo y devolver la firmeza y la tensión a tu pared abdominal. 7. La abdominoplastía deja una cicatriz grande. Verdad. De lado a lado, y va a depender de la cantidad de piel y grasa que se tenga que retirar. Lo bueno es que se esconde con la truza, se esconde con un bikini y vas a poder ir a la playa y lucir una figurita bastante moldeada. Vas a tener que poner a la balanza, cicatriz o rollito, ¿cuál prefieres? Ahora, la cicatriz con el tiempo se hace casi imperceptible, ¿eh? O sea, no hay tampoco de qué preocuparse. Y por otro lado, la ropa te va a quedar muy bien, ya verás. 8. Me voy a realizar una liposucción con la abdominoplastía. Cierto, sí se puede. Y es lo que generalmente se hace. Una lipo de caderas es suficiente
para que la piel logre jalar un poquito más y se moldee más la figura. 9. Yo fumo, pero igual voy a realizarme la abdominoplastía, no hay ningún problema. Mito. Sí hay problemas cuando fumas. O sea, de que puedes realizarte la abdominoplastía probablemente sí. Pero ¿qué sucede? Cuando uno fuma, la nicotina produce vasoconstricción de los vasos y esto hace que la sangre y los nutrientes no lleguen adecuadamente hasta la parte final del colgajo. Entonces, no va a haber una buena cicatrización y tu recuperación va a ser más lenta. Hay más riesgo de complicaciones. 10. Quiero realizarme una abdominoplastía, pero me da miedo formar una cicatriz queloide. ¿Verdad? Puedes formar una cicatriz queloide, especialmente si en alguna otra parte de tu cuerpo la tienes o tienes una carga genética con esta tendencia. De que existen riesgos, existen, pero son bajísimos. Yo conozco muy pocas personas que han hecho una cicatriz queloide tras esta cirugía. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones del médico durante los 2 meses postoperatorios. Son los primordiales. 11. Me han dicho que se demora 1 año la recuperación completa de la abdominoplastía. Cierto, la recuperación completa, tal cual, la obtienes al año. Si bien a los 2 meses ya estás prácticamente ok, puedes hacer tu vida normal, los tejidos empiezan terminan, mejor dicho, de desinflamarse durante los siguientes meses y es al año donde vas a obtener tu resultado así, tal cual. Y bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por los comentarios que me hacen, la verdad que me dan ganas a seguir produciendo este tipo de videos. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por las suscripciones a mi canal. Será hasta el siguiente video.